Aleluya. Vamos a abrir, hermanos, ahí la palabra de nuestro Dios en Romanos capítulo 3. Un versículo que todos conocemos, hermanos. Romanos 3:23. Yo creo que todos se saben este versículo ya de memoria. Romanos 3:23. Gloria a Dios. ¿Lo hallamos? Aleluya. Romanos capítulo 3, versículo 23. ¿Se lo voy a leer de memoria o que ya se lo sabe? Dice la palabra. Porque por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos hemos pecado, dice la Biblia, estamos destituidos de la gloria de Dios. El pecado nos quita que vayamos a estar en la misma presencia de Dios. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Bendito Dios, en este momento, Padre, venimos delante de tu presencia. Primeramente, Dios, honrándote a ti, glorificándote a ti y dándote gloria, honra y alabanza, porque solamente usted la merece. Padre, en este momento vamos a compartir la palabra. Espíritu Santo, toma control de mi boca, de mi lengua, que yo venga a hablar palabras conforme a tu voluntad y no conforme a la mía. Yo me pongo en tus manos y que tu Espíritu Santo sea el que administre en el nombre poderoso de tu Hijo amado, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Tome asiento, hermanos. Aleluya. La palabra de Dios, hermanos, aquí en este versículo de Romanos 3:23, nos enseña las consecuencias del pecado. ¿Qué dice? Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué nos dice, hermanos? El pecado nos separa de Dios. La única manera o la única razón que podamos separarnos de Dios es por el pecado, por la maldad, por la desobediencia del hombre hacia Dios. Es la única manera, hermanos, que podemos estar separados de Dios, por causa del pecado. Si vemos, hermanos, algunas escrituras que vamos a repasar en esta tarde, vemos las consecuencias de todo el que desobedece, todo el que comete cosas incorrectas. Nos está separando de estar en la misma presencia de nuestro Dios. Solamente es el pecado, la desobediencia, que nos separa de Dios. Yo me quiero que se vayan ahí a 1 de Samuel. Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Primera de Samuel, capítulo 15, pero el versículo 22. Aquí vemos, hermanos, la desobediencia de Saúl. Aquí vamos a ver qué fue las consecuencias y qué manera le viene a hablar el profeta Samuel a Saúl. Primera de Samuel 15, 22 dice: y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en el holocausto y víctimas, como en que se obedezca a la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que el sacrificio, y el prestar atención que la grosura del carnero. Escuche. Ciertamente dice, el obedecer es mejor que cualquier sacrificio que podemos hacer ante Dios. Aquí nos está llamando, hermanos, a la obediencia. Samuel le declara que Jehová se complace en las ofrendas. Aquí enseña holocaustos y víctimas. Dios se complace en las ofrendas, pero dice, como en que se obedezca a la palabra de Jehová. Ciertamente dice, el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. El prestar atención, el obedecer. Aquí hay unas palabras claves, hermanos, que hacen falta a la iglesia en el día de hoy. Escuchar, obedecer, estar atento a lo que Dios nos está demandando, a lo que Dios nos está dando a usted y a mí. Porque si mira el 23 dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión.
¿De qué manera, hermanos, le habla la rebelión como pecado de adivinación? Y como ídolo a idolatría, la obstinación, por cuanto tú desechaste, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. ¿De qué manera Dios vino a desechar a Saúl, hermanos? Simplemente porque si vemos el versículo 15, empieza a decirle Dios por medio de Samuel: Jehová me envió a ti a ungirte por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo te castigaré. Dice, yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel, oponerse en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec, destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata hombre, mujer, niño, a unos de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. ¿Qué le mandó a hacer, hermanos? Acabar con todo. Saúl pues convocó al pueblo y le pasó revista a Talai, diciendo: 200,000 de pie y 10,000 hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalec, puso emboscadas en el valle. Pero yo quiero que veamos lo que dice el 24, del 15-24. Entonces dijo Saúl a Samuel: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temía el pueblo. ¿Cuál es la excusa que vino a dar Saúl? Que le tuvo miedo al pueblo. Temió el pueblo, hermanos. Nosotros como hijos, como siervos o como un creyente de Dios, hermanos, tenemos que hablar la palabra tal y como es. Porque es menester obedecer a Dios, a cualquier hombre. Saúl se le había dado un mandato: ir a destruir a Amalec y todo lo que había ahí, animales, hombres, mujeres, niños, todo tenía que acabar. Pero sin embargo dice: yo quebranté el mandamiento, yo he pecado contra Jehová. Tus palabras temí, porque temía el pueblo y consentí la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. Después que desobedece, viene a pedir perdón. Pero sin embargo, dice claramente: y vuelve conmigo para que adoremos a Jehová. Viene Saúl a interceder al profeta Samuel: vuelve conmigo para adorar a Jehová. ¿Qué le responde Samuel? No volveré contigo, el 26, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Por cuanto Saúl desechó la palabra, Dios también lo desechó a él. Mire, hermanos, ¿cuántas veces nos han predicado? ¿Cuántas veces nos han hablado la palabra? ¿Y cuántas veces esa palabra que viene a tocar nuestra vida, usted y yo la hemos desechado? ¿Cuántas veces nosotros hemos rechazado esta palabra? Tenga cuidado, porque claramente dice que así como él desechó la palabra de Jehová, Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Y volviendo Samuel para irse, él se asedió de la punta de su manto, y éste se rasgó. Entonces Samuel le dijo: Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Vino a rasgar el vestido y le dijo: has rasgado tu reino y se lo ha dado a alguien de tu misma familia que es mejor que tú. Yo quiero que veamos, hermanos. La Biblia dice, hermanos, en una de las parábolas, aquel que le dio 5 talentos, aquel que le dio 2 talentos y aquel que le dio 1 talento. El que tenía 1 no lo usó. Dice que se le quitó y se le dio al que tenía más.
¿Qué nos ha dado Dios, hermano? Y usted y yo lo hemos perdido por no obedecer a lo que Dios nos ha mandado. ¿Qué es lo que Dios nos ha dado a usted y a mí? Que no le hemos puesto por obra como lo Dios nos ha estado demandando. Dios sigue buscando adoradores que le adoren, dice, en espíritu y en verdad. Él quiere que usted y yo seamos sinceros. Por eso dice, ¿cuáles son las consecuencias de la desobediencia? No vamos a ver el reino de Dios. Por eso nos dice claramente, hermanos, la cizaña y el trigo crecerán juntos. Porque la cizaña y el trigo se parecen. Pero cuando dan el fruto, cuando se dan cuenta que es trigo y que es cizaña. ¿Por qué nos compara como la cizaña y el trigo? Porque a veces hay creyentes que cantan a Dios, vienen a la iglesia, oran, levantan sus manos, pues realmente no son trigos, sino son cizañas. Yo quiero que entendamos, hermanos, que usted y yo debemos de venir a la casa de Dios con un corazón sincero. Que nazca de mi corazón estar en la misma presencia de Dios. Estar delante de Él con sinceridad, hermanos. Que nazca de nosotros, que salga de mí, estar en la presencia de Dios. Que no esté por compromiso, que no estoy por cumplir o por quedar bien. Venga, porque realmente lo siente. Aquí vemos lo que le sucede a Saúl. Saúl dice, reconozco, dice, he pecado, he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temía el pueblo. Y vemos más adelante lo que dice. Además, dice, entonces Samuel dijo, Jehová ha rasgado de hoy de ti el reino y lo ha dado a tu prójimo tuyo mejor que tú. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá, porque no es el hombre, no es hombre para que se arrepienta. Y dijo, yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo, delante de Israel, y vuelve conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Y volvió Samuel tras Saúl, y adoró Saúl a Jehová. Después dijo Samuel, traedme a Agag, rey de Amalec. Y Agag vino a él alegremente, y dijo Agag, ciertamente yo paso la amargura de la muerte. ¿Qué es lo que Dios le había encomendado a Saúl? ¿Y qué fue lo que hizo? La pregunta es, ¿qué es lo que Dios nos ha encomendado a nosotros? ¿Qué es lo que Dios ha puesto en nuestras manos? ¿Qué es lo que Dios nos ha hecho nosotros que hagamos? ¿Y qué estamos haciendo? Claramente, hermanos, las consecuencias del pecado, las consecuencias de la desobediencia, no vamos a poder estar en la misma presencia de Dios. Las consecuencias de la desobediencia del hombre. Porque la paga del pecado es muerte, dice también Romanos. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Aquí podemos ver claramente. Y Samuel dijo, se complace Jehová también con holocaustos y víctimas, como que se obedezca la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que cualquier sacrificio. Es lo que Dios está pidiendo de nosotros. Obediencia, hermanos. Es lo que Dios está demandando de ustedes y de mí. Que aprendamos a obedecer. Las consecuencias del pecado traen destrucción. Las consecuencias del pecado traen la muerte. Las consecuencias del pecado traen derrota a nuestras vidas. Usted recuerda, hermanos, cuando aquel pueblo fue y conquistó a Jericó y se llevó aquel lingote de oro y lo puso y lo enterró en su carpa. El pueblo cayó en maldición porque claramente le dijo que no tomara nada. Pero sin embargo, aquel hombre codició aquel grande barrote de oro, lingote de oro, y se lo llevó. ¿Y qué fue lo que sucedió? Él y toda su familia fueron tragados por la tierra por su desobediencia, para que quitara el pecado del pueblo. Aquí vemos qué tuvo que hacer Dios: quitar a Saúl como rey y levantar a otro rey que fuera digno de Dios. Por eso, hermanos, ¿qué nos ha dado Dios a usted y a mí?
¿Qué ha puesto Dios en tu mano y en la mía? ¿Qué nos ha puesto Dios? Vamos a poner por obra lo que Dios nos ha dado. No caigamos en desobediencia, no caigamos en el juicio de Dios por causa de la rebeldía, por causa de la rebelión. Vamos a seguir lo que Dios nos ha mandado y aprender a obedecer y poner por obra lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Sea pequeño, sea insignificante, ese talento, esa gracia, esa obra que hacemos en la iglesia, hermanos, esa presencia, esa ayuda que hacemos en la iglesia, hermanos, Él la va a recompensar y en grande. No lo haga simplemente por hacer. Hágalo del corazón. La Biblia dice que todo tiene que salir del deseo del corazón. Tenemos que aprender a obedecer a nuestro Dios. Saúl sufrió. Y si usted sabe, hermanos, la vida de Saúl, después de que fue destituido de Dios, un espíritu malo lo atormentaba. Porque ya no estaba la unción de Dios, la protección de Dios ya no está, se le fue quitada, vino un demonio. Por eso dice, hermanos, aquel que conoce a Dios y se aparta. Dice que aquel demonio que estaba en él va y trae 7 demonios peores que él. Por eso aquel que está en la iglesia y luego se va es peor que como era antes. Porque vienen otros espíritus a destruirlo. Saúl estaba ya sin la protección de Dios. Y venía un espíritu que lo atormentaba. ¿Y qué hacía? Traerme a David que me toque el arpa para poder descansar. Venía David, tocaba el arpa y él se sentía liberado de aquellos espíritus que lo atormentaban. Pero se iba David donde estaba la unción y el espíritu seguía atormentando a Saúl. Por eso les digo, hermanos, ¿qué nos ha dado Dios a usted y a mí? Vamos a poner por obra y vamos a usar lo que Dios nos ha dado. Porque Dios dice que es menester obedecer. Ciertamente el obedecer es mejor que cualquier sacrificio. Es lo que dice 1 Samuel 15:22. Y el prestar atención, escuchar a Dios, que cualquier grosura de los carneros. Tenemos que aprender. El juicio por la rebeldía, el juicio por la desobediencia, llega tarde o temprano. Mire, váyase ahí a Isaías. Váyase a Isaías para que veamos, hermano. Otra porción que nos habla ahí Isaías. Isaías capítulo 30. Aleluya. Isaías capítulo 30. Versículo 1 dice. Mire, hay de los hijos que se apartan. Hay de los hijos de los siervos o hijos de Dios, hermano, que se apartan. Y dice Jehová, dice Dios, para aquellos hijos que se apartan, para tomar el consejo. Y dice Jehová, no de mí, para cobijarse con cubierta. Y dice, y no de mí, espíritu, añadiendo pecado a pecado. Escuche, aquí el profeta Isaías, hablando, hay a los hijos que se apartan de Dios, hay de aquel que le conoce y se olvida de él. La Biblia dice, es menester que nunca me hubieras conocido, porque la ira será peor aquel que le conoció, aquel que le sirvió y luego se apartó. La ira de Dios vendrá más fuerte para él. Y dice, hay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo, dice, y no de mí. ¿Consejo de quién? Del de afuera. Cobertura, no de mí, no de mi Espíritu Santo, sino del mundo. Porque dice, añadiendo pecado a pecado. Dice, que se aparta para descender a Egipto. Mire, Dios había sacado al pueblo de Israel de Egipto y lo llevaba a una tierra fructífera que producía leche y miel, dice. Pero sin embargo, ellos dijeron, queremos volver a Egipto. Extrañamos los caldos,
la cebolla, los tomates, las zanahorias de Egipto. Extrañamos la comida. Estamos cansados de este pan tan liviano. Ellos querían volver atrás donde Dios los había sacado. ¿Cuánto pueblo, hermanos, quiere regresar al mundo donde ha sido sacado por Dios? ¿O cuánta gente se está aquí y quiere gozar allá? No se puede. Por eso dice que las consecuencias del pecado no es estar delante de la presencia de Dios. Vamos a estar separados de Dios por toda la eternidad por causa del pecado y por causa de desobediencia. Aquí vemos esta nueva porción que dice que se apartaron para descender a Egipto y no han preguntado de mi boca para fortalecerse con la fuerza de Faraón. La iglesia, o el hombre más bien, que sabe de Dios, tiene que fortalecerse en Dios, no en lo que está afuera. El cristiano que ha conocido la palabra y ha conocido a Jesús como su Salvador, te tiene que fortalecer en Dios, no en el mundo, no en lo de afuera, no en el deleite que el mundo ofrece, sino en lo que Dios le está ofreciendo. Palabra de vida, vida eterna, es lo que Dios me ofrece. El mundo te ofrece muerte eterna. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Las consecuencias del pecado y la desobediencia. Para fortalecerse con la fuerza de Faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto. Para ponerse la cobertura del mundo. Podríamos decir hoy en nuestros tiempos. Lo que representa aquí Egipto es el mundo. Lo que representa aquí Faraón es la gente inconversa que quiere que vivas como él. Quiere que haga las cosas que ellos hacen. Cuando usted y yo hemos sido escogidos, somos pueblo santo, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciemos la virtud de aquel que nos sacó de las tinieblas a una luz admirable. Somos un pueblo especial. No somos cualquier pueblo. Somos pueblo escogido, hermano. Dios nos ha llamado. Y no solamente le digo, no que Dios me escogió a mí y usted nada más. Dios ha escogido a todos. Dios ha llamado a todos. Pero ¿cuántos respondemos a ese llamado? Dios toca el corazón de toda la humanidad. Pero ¿cuántos responden? Yo estoy a la puerta y llamo, dice Apocalipsis. Yo estoy a la puerta y llamo. Si el que abra la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Pero el que no le abre, no podrá Dios entrar con él. ¿Por qué somos real sacerdocio? ¿Por qué somos nación santa? Porque hemos respondido al llamado de Dios. Dios tocó la puerta del corazón y la hemos abierto para que Él entre. Por eso somos especial tesoro, hermanos. Somos el pueblo escogido de Dios por la razón que hemos respondido a la voz de Dios. Él viene y toca la puerta. Si tú la abres, Él entra. Si no la abres, Él no entra. Él es un caballero. Pero sin embargo, el enemigo es el que es salteador. Entra y brinca las cercas. Abres la rendijita y se mete. Hay veces que las puertas tienen una cadenita, hermanos. Y usted abre la puerta y está trancada, pero se abre una rendijita. Pues esa rendijita se mete Satanás para destruir. Y Jesús no. Él es un caballero. No le abres completo la puerta, Él no entra. Pues le digo, Dios nos ha llamado con un propósito. No sigamos lo que el mundo ofrece. No hagamos lo que el mundo hace. Usted y yo somos un pueblo especial. La consecuencia del pecado es la muerte. La consecuencia del pecado es no estar en la vida eterna. Es no estar con la presencia del reino de Dios. Esas son las consecuencias del pecado. Pero usted y yo tenemos que aprender a obedecer. Aquí habla por el medio de Isaías. Y los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo, y no de Jehová, no de mí, para cobijarse con cubierta, y no de mí, espíritu, añadiendo pecado
a pecado. Esto es lo triste, hermano. Entre más se envuelve en el pecado, más lo enreda. El pecado es una telaraña, hermanos. Usted mire, hermanos. Mire cuando la telaraña está puesta por la araña. Usted ha observado que tiene una telaraña grande y va el mosquito, hermanos, y ¡paf!, cae ahí. Y entre más se mueve, más se enreda en la telaraña. Y la arañita va llegando hasta su destino para atraparla y comérsela. Bueno, así es el enemigo, hermanos, en nuestras vidas. Vas a probar lo que el mundo ofrece. Y es que el mundo te va a enredar en esa telaraña y te va a comer. Por eso dice también la palabra que los amigos no correctos corrompen las buenas costumbres. Aquellos que son del pecado, que son de Satanás, tratan de impedir que usted y yo pertenezcamos al reino, al santo, al pueblo adquirido por Dios. Tratan de sacar, tratan de apartar, tratan de destruir, porque la Biblia dice que el ladrón vino para matar, para hurtar y para destruir, y Jesús vino para dar vida y vida en abundancia. Pongamos atención, porque a veces algunos hermanos, pues le digo, aquí Dios dice, pidieron consejo, pero no a mí, sino a los del mundo. Y se envolvieron en el pecado. ¿A quién le pedimos consejo? ¿A quién nos acercamos? Tenemos que acercarnos a Dios. La consecuencia de la desobediencia, la consecuencia del pecado es la muerte. No nos apartemos de nuestro Dios, hermano. Tengamos cuidado de dónde estamos usted y yo. Porque mire, leímos Efesios. ¿Cómo debemos andar usted y yo? Ahí Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5. ¿De qué manera debemos andar usted y yo? No en la maldad, no en el pecado, no en la desobediencia, no en la inmundicia. ¿Qué dice? Estad pues firmes en libertad. Con Cristo nos hizo libres. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada aprovecha. Perdón, estoy en Gálatas. Pero esta porción que tenía, estad firmes y libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis en otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Efesios 5, capítulo 1 dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, no del mundo. Sed pues imitador de Dios como hijos amados. Ahí es donde debemos estar, no en desobediencia, no en rebeldía, no en pecado. Usted y yo tenemos que ser imitadores como hijos amados y andad en amor como Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Así es como Dios quiere que andemos, en amor, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios, el olor fragante. Porque dice el 3, pero fornicación y toda inmundicia, avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni tronerías que no conviene, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, inmundo, avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Por eso les digo, apartaos de las consecuencias del pecado. Porque todos estos, dice, no tienen parte ni herencia en el reino de Dios, sino que andemos en amor. Ahí es donde Dios nos quiere. Por eso digo, ¿de dónde Dios nos ha sacado? No volvamos a enlodarnos como vivíamos antes en pecado. Vamos a vivir una vida recta que alabe a nuestro Dios. El pecado, la rebelión, la rebeldía, viene a separarnos de Dios. Y viene a quitar Dios su presencia, viene a Dios a quitar su cobertura, viene a Dios a quitar todo lo de Él. Por eso es necesario que vivamos, como dice, ser imitadores de Cristo, ser imitadores de Dios como hijos amados. Andad en amor,
como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios es el olor fragante. Esto es lo que Dios está demandando del pueblo, que vivamos en amor y en obediencia, conforme su palabra, ser imitadores de Dios. Es lo que Dios está pidiendo de usted y de mí. De esta manera quiere que vivamos. No vivamos de otra manera, hermanos. El enemigo trata de engañar, de perturbar, de hacerte sentir inferior, de hacer sentir triste, de hacer sentir de una manera incorrecta. ¿Para qué? Para lastimar, para herir. Pero Dios no quiere esto. Dios quiere que seamos imitados de Dios como hijos amados. La consecuencia del pecado es la muerte. Y no queremos eso. Dios nos ha prometido vida y vida en abundancia. Yo solamente, hermano, no que yo le esté diciendo a ustedes, yo quiero solamente, hermano, que estemos alertas. Yo quiero que aprendamos las antenitas y veamos, hermano. El mundo nos ofrece, los amigos de afuera nos ofrecen, aquellos nos quieren sonsacar, pero usted y yo sabemos que el pecado nos trae la muerte. Eso es lo que yo quiero, hermano, que en usted y yo quede claro, que tengamos cuidado con el de afuera, que quiere que tú caigas en la vida que él está viviendo. Y usted y yo somos especial tesoro, real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó para los admirar. Vamos a vivir de esta manera. Termino con este versículo de Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Tesalonicenses capítulo 4. Termino con este versículo. ¿Qué dice Dios? Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendiste de nosotros, como es conviene, conducidos y agradad a Dios, así abundáis más y más. ¿Qué nos dice? Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor, dice Jesús, que de la manera que aprendiste de nosotros, como os conviene conducirnos y agradar a Dios, así abundáis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor. ¿Cuál es la instrucción que Dios nos ha dado? Que vivamos en una vida de santificación, una vida pura, una vida que agrade a Dios, apartados del pecado, apartados de la maldad, una vida que podamos vivir que agrade a nuestro Dios. Es lo que nos dice, exhortándonos y rogamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendiste de nosotros, como os conviene, conducidos y agradad a Dios, así abundéis más y más, porque ya sabéis qué instrucción os dimos por el Señor Jesús. Miren, vamos a leer unos versículos más allí. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que os apartéis de pecado. Miren, hermanos, hay un fornicario también de esta manera. ¿Sabe cómo a veces el pueblo fornica? Que sirven a Dios y sirven al mundo. No podemos servir a dos señores. O somos de Él o no somos de Él. Tenemos que vivir una manera que agrade a nuestro Dios. No podemos servir al mundo. No podemos servir a ellos. Tenemos que vivir de una manera que agrade a nuestro Dios. Mire, porque dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencias, como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engaña nada a su hermano, porque el Señor es vengador, y todo esto, como ya os hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino que a santificación. Por eso le digo, no nos contagiemos con lo que ya está fuera,
Porque Dios no nos ha llamado a inmundicia, sino a santificación. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que deseche esto, no desecha a un hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. ¿A quién desechamos? A Dios. Por eso le digo, Saúl desobedeció, desechó la palabra, no obedeció, desechó a Dios. Aquí nos dice a usted y a mí, así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Si usted y yo no aceptamos el consejo de la palabra, no obedecemos, separados de lo que el mundo ofrece, y vivamos una vida en santificación, Dios nos dice que no desechamos al hombre, estamos desechando a Dios, que nos dio también su Espíritu Santo. Por eso, la enseñanza en esta tarde. Las consecuencias del pecado es no estar en la misma presencia de Dios. Las consecuencias del pecado, por cuanto todos pecados, dice Romano, están destituidos de la gloria de Dios. Y yo quiero que entendamos, usted y yo hemos conocido su palabra, hemos conocido a Dios, vamos a perseverar en su camino, no desechemos a Dios, porque dice, no estamos desechando al hombre, sino a Dios, que nos ha dado también con él su Espíritu Santo. Por eso yo le animo en esta tarde, tenga cuidado en lo que hemos aprendido, tenga cuidado con la palabra, que el mundo no lo pervierte. Hemos salido de Egipto, que es el mundo, hemos salido de esa gente para acá. No podemos, hermano. Si vemos ahí en Corintios, parece que es la cita, hermano. Mire, cómo habla Pablo. Llevo a terminar, pero déjate esta cita más ya. Corintios. Nomás le voy a leer una porción para que mire de cómo habla el apóstol. Hay que ser 5:9. Mire, Primera de Corintios 5:9 dice: os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Allá están. Y tenemos que andar, trabajamos, nos movemos con ellos. Pero ¿qué dice más adelante? Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuera fornicario, avaro, idólatra, maldiciente, borracho, ladrón, con el tal ni aún comáis. ¿De quién está hablando? Del que dice ser cristiano y no lo es. Por eso les digo, vamos a ver, hermanos, y vamos a escudriñar todo lo que Dios ha hecho en nosotros. Por eso digo, prendamos nuestra alerta, hermanos. La desobediencia, las consecuencias del pecado, la maldad, trae la muerte, trae la separación de Dios. Usted y yo lo hemos conocido, y dice que vendrá el juicio peor aún a aquel que le conoció y se apartó. Santiago nos dice, hay de aquel que quiere volver a uno de los que se han extraviado y borrará multitud de pecados. Tenemos usted y yo, hermanos, simplemente que perseverar en lo que hemos creído. Que nadie nos mueva, que nadie te aparte, que nadie te diga, sino que poder perseverar en lo que hemos creído y no desobedezca, cumpla, busque a Dios, examine a sí mismo. Señor, algo está mal a mí, ayúdame a corregirlo. Algo estoy haciendo mal, ayúdame a corregirlo. Estoy equivocado, me estoy equivocando, ayúdame. Yo necesito de ti. No conozco, no sé, soy tal vez ignorante en la palabra, pero enséñame, dirígeme, haz que yo haga las cosas correctas, que haga las cosas bien, que a ti te agrade. Porque no estamos agradando al hombre, estamos agradando a nuestro Dios. Vamos a hacer las cosas correctas conforme a Dios le agrade. Examínense, mírense, hermanos. Yo me tengo que ver todos los días. Me tengo que examinar. ¿Cómo ando? Porque yo quiero un día estar ante su presencia, hermano.
Yo quiero un día estar delante de Él. Por eso les digo, vamos a examinarnos, vamos a preguntar, porque claramente dice que la consecuencia, la desobediencia, trae la separación de Dios. Es la muerte. El pecado trae muerte. Póngase de pie conmigo en esta tarde. Bendito Dios, en este momento, Padre, yo vengo delante de tu presencia. Yo te vengo a reconocer, Dios, que tú eres el Dios todopoderoso. El Dios santo, el Dios hermoso, el Dios maravilloso, Padre. Yo he compartido, Señor, esta palabra, Señor. Yo te pido, Dios, que llegue al corazón del hombre. Que llegue al corazón de aquella persona que me está escuchando allá en su hogar. Que es necesario obedecer a Dios antes que cualquier hombre. Que no nos apartemos del conocimiento tuyo y vivamos una vida de desobediencia, sino que vivamos una vida en obediencia a ti, Padre. En este momento, Padre, yo he hablado tu palabra. Espero, Dios, que haya sido clara, Señor, y podamos entender y captar que es menester obedecerte a ti. Tú me llamaste y tú llamaste a este pueblo también. Ahora, Dios, ayúdanos a permanecer en tu camino, a no desobedecerte. Y ayúdanos, Dios, a escudriñarnos a nosotros mismos. Que aprendamos, Señor, en qué hemos fallado o en qué estamos mal para corregir esa área y servirte a ti con todo el corazón, Padre. Ayúdame, Dios. Tú que escuchas, tú que perdonas, tú que escudriñas todo lo de nosotros, Padre. Enséñanos el camino por donde debemos andar correctamente. Y traigamos a otros, Señor, al camino tuyo. Traigamos a otros al conocimiento tuyo, Padre. En este momento, Padre, gracias. Te honro y te glorifico, Padre. Y te exalto por tu grandeza, por tu poder y tus maravillas. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.